¿Sabían ustedes que en nuestra civilización actual, en pleno siglo XXI, existen 9 países? Sí, 9 países con un total de 15.375 bombas atómicas. Este dato no me lo estoy inventando yo. Este dato es el estimado por la Federación de Científicos Americanos, que es la que se encarga de controlar y regular este armamento. Ya pasaron más de 25 años de terminada la Guerra Fría y el nivel de acumulación de estas armas está a un nivel inaceptable y extremadamente peligroso. ¿Por qué? Porque la probabilidad de la destrucción de nuestro planeta es cada vez más grande. Es muy posible y muy probable, pudiendo ser causada incluso por un simple error humano. Hasta este punto llega, imagínense. Tan solo la explosión de 100 de estas bombas, de 100 de estas de más de 15.000 bombas, pueden causar un tipo de invierno nuclear en la Tierra, capaz de matar a cualquier ser vivo, ya sea al instante o en años posteriores a causa de la radiación. Damas y caballeros, licenciado, compañeros, hoy les voy a hablar sobre la guerra, el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. ¿Qué podemos decir de este conflicto? Esta guerra no inició en el año 2014 como mucha gente cree erróneamente. Esta guerra viene de mucho tiempo más atrás, muchos siglos más atrás. Empecemos por el principio. Rusia. Rusia es el país más grande de la Tierra. Es un verdadero continente si nos referimos a superficie de kilómetros cuadrados. Pero hubo una época en el siglo XX en la que Rusia era todavía más grande, cuando pertenecía a un estado llamado la Unión Soviética, la URSS. Este estado nació después de la caída del imperio de los zares de Rusia, lo que provocó que surjan muchos países nuevos. Uno de esos países nuevos fue Ucrania. En aquel tiempo, Rusia estaba dirigida por los bolcheviques. ¿Quiénes eran los bolcheviques? Era un partido antiliberal y antidemocrático, que si bien innovaba la política con sus ideas innovadoras y relativamente nuevas, sometían a la sociedad a base de una dictadura marcada por la violencia y la imposición. Una vez que esta Rusia de los bolcheviques se consolidó, empezaron a invadir a todos los países alrededor de Rusia. Asimismo, invadiendo y recuperando países y territorios que había perdido. Uno de esos territorios que perdió y que recuperó y que reincorporó a la Unión Soviética fue Ucrania, del cual una parte todavía se quedó en manos de Polonia. Ahora vamos un poquito más atrás, 200 años antes, en el siglo XVIII. Rusia se convertía verdaderamente en un imperio y casi toda Ucrania quedó en sus manos. Esto provocaba que los rusos denigraran y desprestigiaran a la cultura ucraniana, a la cultura y al idioma ucraniano, tachando a su cultura como una cultura pobre y poco sofisticada. Esto provocó que las élites ucranianas lucharan por una autonomía en el imperio. Y cuando el imperio cayó, aprovecharon y crearon un estado libre e independiente. Esto les duró poco tiempo, muy poco tiempo, ya que Rusia se había propuesto reconquistar el territorio de Ucrania. Y la primera cara de esta reconquista por parte de Rusia fue una cara relativamente amable hacia los ucranianos. Les dijeron que les iban a respetar la lengua y la cultura, pero como ya se imaginarán, esto duró muy poco tiempo, ya que poco tiempo después la política rusa se hizo muy restrictiva con los ucranianos, nuevamente. Ahora vamos al
poco tiempo después, exactamente entre los años 1939 y 1945, en plena Segunda Guerra Mundial. El ejército nazi, comandado por el canciller alemán Adolf Hitler, invadió la Unión Soviética y causó una gran destrucción en el territorio que hoy es Ucrania. Ucrania fue uno de los escenarios del famoso Holocausto nazi. Lo que quiero recalcar de todo esto es que los ucranianos reaccionaron de dos maneras distintas. Una parte apoyó y colaboró con los nazis para lograr así, o porque creían que así lograrían, una independencia nuevamente. Pero otra parte peleó codo a codo con el ejército de la Unión Soviética para derrotar a los nazis. Una vez terminada la guerra, y con el paso del tiempo, de los años, Ucrania se fue recuperando y llegó a ser una parte importante, un territorio muy importante de la Unión Soviética. Todo esto hasta 1991, cuando gracias a una serie de tensiones políticas internas, la Unión Soviética se disolvió y todos los países que la componían se separaron, se hicieron estados independientes, entre ellos Ucrania. Ucrania en aquel momento llegó a ser independiente porque sus ciudadanos votaron en un referéndum masivo a favor de su independencia. Más de una década después de la caída de la Unión Soviética, el camino de paz y prosperidad entre estos dos países parece estar todavía muy lejos. ¿Por qué? Porque Ucrania se siente un territorio muy ligado a Rusia. Los rusos lo sienten así y los ucranianos también lo comparten. Lo comparten en el sentido de que los ucranianos incluso adoptaron al ruso como una lengua materna. Gracias a todo esto, Ucrania no supo qué camino tomar, si mirar hacia el lado de la Unión Europea o seguir bajo la influencia de Rusia, como estuvo tanto tiempo antes y hasta no hace mucho de aquel entonces. Ahora nos vamos a la época un poquito más actual, el año 2014. En pleno 2014, y gracias a una serie de tensiones políticas internas, aprovechando una crisis política, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordena una invasión anónima a la península de Crimea. Una invasión que resultó exitosa a este territorio que era parte de Ucrania. Y así también impulsó levantamientos en dos regiones fronterizas con Rusia, las regiones de Donetsk y Lugansk, los cuales también salieron bien y convirtieron esta zona del país en una zona de guerra durante muchos años venideros. Todo esto llevó a que Rusia aumentara la presión, desplegando a sus tropas a la frontera con Ucrania. Lo cual no era más que ejercicios militares y ejercicios de intimidación. Todo esto hasta el año 2022, exactamente hasta el 24 de febrero del año 2022. Fecha en la que Vladimir Putin ordena llevar a cabo una operación militar en Ucrania y asimismo ordena desplegar sus tropas desde diversos puntos de la frontera, bombardeando así ciudades, aeropuertos y vías de comunicación. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué Vladimir Putin no acepta el camino de soberanía y el camino de independencia de Ucrania? Puede ser porque muchos rusos creen que Ucrania es un estado que seguirá estando ligado a Rusia, de alguna u otra manera, algo que incluso muchos ucranianos comparten. Por otra parte, es probable que Vladimir Putin y toda la serie de políticos rusos esté acostumbrados a la idea de un imperio, y para ellos represente una humillación el dejar que Ucrania siga su propio camino de independencia en la política internacional, que a mí me parece personalmente es lo más probable. Quiero terminar con una frase célebre del mismísimo padre de la bomba atómica, el señor Albert Einstein, que decía
Cuando me preguntaron sobre algún arma capaz de contrarrestar el poder de la bomba atómica, yo sugerí la mejor de todas: la paz. Gracias.